Bendice este lugar y esta congregación y a cada uno de los presentes. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno. ¿Se acuerdan de qué se habló la semana pasada, no? ¿Alguien se acuerda? Muy bien. Esa es la perícopa. Lo que tú acabas de decir es la perícopa. El evangelismo. Ese es el tema central. Por eso es que yo esta vez le puse segunda parte. ¿Ya? Entre paréntesis, el tema de hoy día va a ser el mensaje. ¿Ya? Y como bien lo decías, ¿cómo es tu nombre? Guillermo, muy bien. Guillermo se acordó del versículo que nos compartió Rebeca. Yo voy a hacer un pequeño resumen de lo que fue evangelismo parte 1. Entonces, previamente en Iglesia Viña Santiago Centro, nos compartió esta perícopa. La perícopa es una palabra en griego que significa recorte, ¿ya? Que tiene que ver con tomar un versículo que tiene una unidad y presentarlo para, en base a él, empezar a hablar, ¿ya? Y fue Marcos 16:15, donde decía, entonces les dijo, ¿quién les dijo? Jesús, que le está hablando a sus apóstoles, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Y de ahí se extiende a todos los seguidores, ¿verdad? O sea, a nosotros. Hay un mandato de ir y llevar estas buenas noticias, ¿ya? La Rebeca también nos planteó 5 preguntas, ¿ya? Y en esas 5 preguntas ella resumió su presentación de la semana pasada. La primera era, ¿qué significa evangelio? A ver si alguien se acuerda. Buenas nuevas, buenas noticias, ¿verdad? Eso es lo que significa evangelio. Por lo tanto, cuando decimos vamos a ir a hacer evangelismo, lo que estamos diciendo es que vamos a ir a compartir las buenas nuevas. Exacto. Espérate. Ella enfatizó algo importante, que no es cualquier buena nueva, sino que es una buena noticia que produce transformación y que tiene la capacidad de restaurar vidas, ¿verdad? No es cualquier noticia, no es como que ganó la selección chilena, ¿no? ¿Ya? O la selección de Venezuela. Aunque da mucha alegría, no es una noticia tan transformadora, ¿ya? En cambio, el Evangelio de Jesucristo sí tiene esa capacidad de llenarnos, transformarnos y restaurar nuestras vidas. Segunda pregunta fue, ¿cuál es el propósito de evangelizar? ¿Quién se acuerda? Estamos repasando nomás. ¿Cuál es el propósito de evangelizar? Exacto. ¿Y saben por qué? Porque la Rebeca nos contó de que estaba en el corazón de Dios el que nosotros le recibiéramos y pudiéramos entrar en su reino. Entonces, como estas buenas noticias tienen que ver con la venida del reino, nosotros tenemos que ahora ir nosotros como mensajeros a compartirla al resto de las personas que no han escuchado hablar aún acerca de estas buenas noticias. ¿Quiénes están llamados a compartir el Evangelio? Todos quienes han recibido a Dios en su vida como Señor y Salvador, ¿verdad? Del momento en que nosotros le recibimos y en nuestra vida empieza a moverse el Espíritu Santo, empezamos a conocer la palabra de Dios y por ende empezamos a crecer en nuestra fe, ya somos llamados a compartir. Si yo llevo un día de cristiano, ¿ya? Y lo que sé es que Dios me ama, eso es algo que ya puedo compartir, ¿ya? Dios nos ama. Cuarto, ¿qué se necesita para compartir el Evangelio? Ya, un testimonio. Bueno, lo que la Rebeca nos contaba es que tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, ¿ya? El Espíritu Santo en el fondo es quien hace la obra, ¿ya? A veces uno se pone medio nervioso y dice, ¿pero qué voy a ir a decir? ¿Cómo me voy a parar delante de otras personas? Y tenemos que tener súper claro que si a alguien le hace sentido la palabra que nosotros le compartimos, si le toca su vida, en el fondo no fueron las palabras que nosotros dijimos, sino que fue el Espíritu Santo el que actúa, ¿ya? El Espíritu Santo es el que trae a convencimiento a las personas, no somos nosotros. Por lo mismo, de pronto si a alguien no le gusta la palabra que nosotros le estamos compartiendo o la rechaza, no nos sintamos como con culpa que lo dijimos mal, es que debería haberlo dicho de otra manera, porque en el fondo tenemos que tener claro que quien hace la obra es el Espíritu Santo en nosotros. Y por último, su quinta pregunta era, ¿de qué manera podemos evangelizar? Exactamente, aquí es donde la creatividad tiene que ayudarnos, ¿ya?
Porque, como decía ella, de múltiples formas, con nuestras acciones diarias, compartir uno a uno, haciendo misericordia, ¿verdad? Y de ahí podríamos hacer una lista de varias páginas. Actividades del parque. Las actividades del parque, por ejemplo, es una excelente manera de compartir estas buenas noticias. Por ejemplo, nosotros, bueno, yo partí casi del principio, pero hay gente que estaba más en el principio. Cuando recién vinieron al parque me contaron de que lo que veían mucho eran perritos, ¿verdad? Entonces dijeron, hay que hacer una estrategia para alcanzar a los perritos, y eso fue como la primera. Bueno, hay que probar cosas. Cuando no resultan, hay que probar otras, hay que ser creativo. Y la segunda idea que hizo sentido fue hacer títeres, para que de esta forma los niños se acercaran a los títeres. ¿A quién no le gustan los títeres? ¿Verdad? Hasta yo quedo pegado ahí con los títeres, siempre. Los disfruto mucho. Entonces, esa estrategia la verdad es que resultó bastante bien. Fue una estrategia evangelística muy creativa. Y puede que en otro lado no hubiese resultado de la misma manera, ¿ya? De alguna manera el Espíritu Santo ahí, uno tiene que ser sensible y escuchar la voz de Dios, y de esa forma ir desarrollando estas ideas creativas. Bueno, ese era como el resumen de lo que sería la semana pasada. Ahora yo les quiero hablar acerca de lo que vamos a comunicar en el momento de evangelizar, ¿ya? Y para eso decidí plantearles algunos fundamentos de nuestra fe, ¿ya? Porque la idea es que compartamos y que seguramente nos van a hacer preguntas de vuelta, ¿verdad? Y si nuestra fe está quizás media tambaleante o falta de conocimiento, podemos ahí dar un mal testimonio o de alguna forma confundir a las personas. Entonces tenemos que tener clara la película nosotros también. Entonces para eso vamos a hablar de los fundamentos de nuestra fe en Dios. Primero que todo, quiero enfatizarles de que nuestra creencia se basa exclusivamente en lo que dicen las escrituras bíblicas, ¿ya? Una de las razones por las cuales nos dicen evangélicos es porque creemos los evangelios. Cuando decimos los evangelios nos estamos refiriendo a toda la escritura, no solo a estos 4 libros que se llaman los evangelios, sino que el evangelio le llamamos también a toda la escritura bíblica, ¿ya? Los 66 libros, ¿verdad? Nosotros creemos que a través de ellos podemos conocer la palabra revelada de Dios al ser humano. Entonces, creemos que estas fueron inspiradas por Dios y en ellas encontramos guía, sabiduría y el plan de Dios para nuestra salvación. Hay un versículo que dice esto, en 1 Timoteo 3:16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto, ¿ya? La verdad es que la escritura tiene una riqueza indescriptible, ¿ya? En ella podemos encontrar la ayuda que necesitamos en el día presente, ¿ya? A pesar que las aflicciones son muy diferentes a las que vivieron los primeros seguidores de Jesús, ya que el entorno es diferente, hay cosas que nos unen, y en esas cosas que son valores, que son principios, los podemos encontrar la respuesta o la guía aquí, en la palabra de Dios. Segundo fundamento, nosotros necesitamos de Dios. Es algo que todo cristiano tiene que reconocer, ¿ya? En Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros necesitamos creer en Jesús para que el Hijo pueda manifestarse en nuestra vida, para que la palabra de Dios haga eco en nosotros. Hay otro versículo en Juan 15:5 que dice: el discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto, pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. O sea, no basta solo con decir una vez yo creo en Jesús, ¿ya? No basta con decirlo una vez, tiene que ver con estar unido a Jesús, ¿ya? Es necesario que nosotros le conozcamos. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿ya? Hay personas que de repente en un momento de emoción pueden aceptar el nombre de Jesús, pero eso no es suficiente, ¿ya? Es necesario comenzar un camino de búsqueda en la cual nosotros empezamos a tener esta unión. La vida que viene del Padre a través de la palabra, a través de las oraciones, a través de una intimidad o una relación con Dios, es lo que realmente nos va a dar fruto, ¿ya? Así que es importante esto, reconocer que somos pecadores y que le necesitamos. Tercer fundamento, Dios se comunica e interactúa con el ser humano,
¿ya? Para que sepan, la única religión que parte de Dios hacia nosotros es la religión cristiana, ¿ya? Las otras religiones parten del hombre tratando de conocer a Dios o de interpretarle, de llegar a Dios desde su creencia, ¿ya? Sin embargo, en la Biblia nos dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, Dios tomó la iniciativa, ¿ya? Dios fue el primero que habló con Abraham para hacer un pacto, ¿ya? Porque nosotros habíamos sido separados en el Edén. Cuando Adán y Eva tomaron la decisión de desobedecer a Dios, fueron apartados. Ahí fue donde el pecado entró en la vida del ser humano y fuimos separados de Dios. Y pudimos haber quedado así para siempre. Pero Dios tomó la iniciativa y se acercó al hombre y tomó un hombre de un pueblito perdido en un lugar muy chiquitito para mostrar de que Él quería restaurar esta relación. Por lo tanto, es Él el que toma esta iniciativa. En Levítico 26:12 dice: caminaré entre ustedes, seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. El Levítico es un libro de los primeros del Antiguo Testamento, escrito, dice la historia, que por Moisés, ¿ya? Se cree que Moisés fue uno de los que escribió el libro de Levítico, y estamos hablando de 800.000 años antes que viniera Jesús a la tierra. O sea, Dios ya tenía un propósito de hacer esto, de caminar entre nosotros y de tomarnos a nosotros como su pueblo, ¿ya? Volver a adoptarnos y estar con Él. Por lo tanto, Dios tomó la iniciativa. Él es el que nos busca a nosotros. Y otro fundamento es la importancia de nacer de nuevo. En la Escritura se nos habla acerca de esto. En Juan 1:3, por ejemplo, Jesús le dijo: te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. ¿A qué se refiere con nacer de nuevo? ¿Qué es lo que es nacer de nuevo? El bautismo, cuando uno decide hacer el compromiso de ser nueva criatura en Cristo. Ya, muy bien. Tiene que ver con el bautismo, tiene que ver con una transformación, ¿verdad? Ahora, el bautismo es un acto simbólico, ¿verdad? No es que el hecho de bautizarse produce la transformación en ti, sino que porque hay una transformación en ti, tú decides hacerlo públicamente y declararle a todos el gozo de haber tomado esta decisión. Exactamente. Por medio del nuevo nacimiento entramos en su reino, y por medio del crecimiento de su vida en nosotros tenemos autoridad para subyugar a Satanás. La palabra Satanás significa adversario. O sea, hay alguien aquí que quiere hacerle la vida difícil a nosotros, digamos, porque es el enemigo de Dios, el adversario de Dios. Y nosotros, para poder vencer el adversario de Dios, para poder vencer al pecado que existe en el mundo, necesitamos la presencia, la vida de Jesús en nosotros, ¿ya? Entonces, como decían delante, no basta solo con decir yo recibo a Jesús, sino que hay que tener una comunión, una relación. Por eso es que hablamos de que nuestro Dios es un Dios relacional. Necesitamos estar en comunión con Él. Y para eso, ¿qué se hace? Se busca, se lee la Escritura, se viene a la iglesia. Nosotros venimos los domingos por obediencia. La Biblia nos invita a reunirnos y tener esta coinonía, esta unión entre los hermanos, ¿ya? Y lo hacemos porque en obediencia para mantenernos unidos a Dios. Pero no basta solo eso. Necesitamos buscarle más. Que nuestro pensamiento Él esté. Cuando nosotros tenemos alguna disyuntiva, ¿qué hago? ¿Vendo? ¿Compro? No sé, cualquier cosa. Pongamos a Dios primero, digamos, ¿qué le gustaría a Dios en esta situación? ¿Cómo lo vería Él? Porque cuando nosotros andamos bajo su voluntad, las cosas nos van a salir bien, ¿ya? Es así. Ya. El cristianismo es una relación, lo que les he venido hablando. En Deuteronomio 10:12 dice lo siguiente: y ahora, Israel, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? No. ¿Qué requiere el Señor tu Dios de ti? Solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Recordemos, ¿quién era el pueblo de Israel? ¿Quién era el pueblo de Israel? El pueblo escogido por Dios, ¿verdad? O sea, la descendencia de Abraham vino a dar por resultado al pueblo de Israel. Ahora, esa descendencia, recordemos que quedó atrapada en Egipto, ¿verdad? Fue tomada como esclavo. Ahora, ¿cómo llegó a Egipto? Por José. ¿Se acuerdan de la historia de José?
José fue vendido por su hermano, fue maltratado, pasó por un montón de penuria. Llegó a ser príncipe de... Exacto, yo, oye, ¿qué sabes harto tú? Mira, ¿vale? De Manasés. Exacto, exactamente. Entonces, cuando José vino a estar en Egipto, trajo después a su familia, porque él estaba en un alto puesto. Pero fueron pasando las generaciones y ellos seguían siendo no egiptos, no pertenecientes a este. Entonces los faraones que vinieron después... Más de 400 años. Exacto, pasaron 400 años en los cuales pasaron a estar en esclavitud, en un estado de esclavitud. Y ahí empezó a sufrir el pueblo de Dios, escogido por Dios, y ahí empezaron a decir, pero ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿No éramos el pueblo de Dios? Sin embargo, Dios tenía un plan eterno. El plan de Dios se va desarrollando paulatinamente en el transcurso de la historia de la Biblia. Entonces, en este libro de Deuteronomio se nos dice lo que Dios pide de nosotros. Solo requiere que le amemos, que vivamos de una manera que le agrada. ¿Y cómo vamos a vivir de una manera que le agrada? Conociendo qué es lo que le agrada. O sea, es igual que una relación. Cuando yo, por ejemplo, empecé a salir con mi esposa, bueno, al principio metí las patas varias veces, digamos, porque necesité conocerla para saber qué es lo que a ella realmente le agradaba, ¿ya? Sobre todo mis chistes. Yo tenía mucho humor negro. Entonces, claro, yo tiraba mis tallas y ella, Bueno, quiero decirles que esta semana, el 23, cumplimos 20 años de casado. Vamos a estar de aniversario. Y ahora yo la conozco. Y ahora yo sé lo que a ella le agrada y lo que no le agrada. Así que ahí ando caminando derechito, por supuesto. ¿Y saben por qué? Porque yo la amo y quiero agradarla. Y esa misma relación es la que tenemos que tener con Dios, ¿ya? Y Él nos invita a eso, que le sirvamos de corazón, con toda nuestra alma. Jesús no vino para establecer una nueva religión. Él vino para restaurar nuestra relación con Dios. Por eso el cristianismo no se compone de reglas y normas que se deben obedecer, sino en una relación personal con Dios, a la que tenemos acceso como un regalo. Ya. Entonces, ahora podemos decir lo siguiente, preguntarnos quizás, ¿qué decir al momento de hablarle a alguien? ¿Ya? ¿Qué podemos decir? Bueno, hubo alguien que también se puso en esta disyuntiva. Una buena alternativa es compartir puntos clave de nuestra creencia, ¿ya? Y este caballero se llamaba Bill Bright, ¿ya? Él resumió el mensaje en un folleto o tratado para ser entregado al hacer evangelismo. Yo lo ando trayendo por aquí, es muy antiguo. Este folletito se ha hecho mundialmente conocido y se ha traducido en todos los idiomas más importantes, en todas las lenguas más importantes. Y en les voy a presentar a este caballero. Ahí está. Él se llama Bill Bright y fue el fundador de una organización llamada Cruzada Estudiantil para Cristo. Y en el año 1952 él escribió este tratado como una forma de expresar en forma clara y breve los aspectos esenciales de nuestra fe. Y a esto se le llamó las 4 leyes espirituales, ¿ya? Si bien en la Biblia no aparece como tal, no hay ningún capítulo que diga aquí están las 4 leyes espirituales, no, sino que él, de su estudio, él como que sacó y puso los aspectos esenciales para que de una forma clara y breve uno pudiera compartirla, ¿ya? Este caballero, antes de convertirse, era un hombre de negocio, ¿ya? Entonces, de alguna forma, él usó el don. ¿Se acuerda que el tema del mes pasado fueron los dones? Él usó el don que tenía de hacer negocios, de organizar cosas, y cuando él se convirtió, empezó a estudiar la palabra de Dios. Sacó un título en teología y dijo, ¿qué hago ahora para compartir estas buenas nuevas? Y él organizó esto en 4 leyes espirituales que las vamos a revisar ahora porque nos pueden ser muy útiles en el momento de ir a evangelizar. Las 4 leyes espirituales. ¿Alguien las conoce? Levante la mano. ¿Roberto las conoce? Muy bien, Lorenzo. ¿Alguien más? ¿Nadie más las conoce? Me gusta cuando no las conocen porque así yo les traigo algo nuevo que les puede servir. La primera ley. ¿Qué es lo que es una ley? Es algo inamovible, ¿verdad? Es como una verdad categórica, ¿ya? Ahora, hay leyes que son humanas que sí son modificables, ¿ya? Pero hasta que no venga una corte, algo más grande que la modifique, es ley. Por lo tanto, todos tienen que cumplirla. Y existen las leyes universales, que esas son inamovibles, porque esas leyes fueron puestas por Dios. Ya, este hombre dijo, existen 4 leyes que son inamovibles. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Entonces, cuando uno va a compartirle a alguien, puede decirle, ¿sabes qué? Vengo a decirte que Dios te ama.
Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Y uno le puede leer el versículo de Juan 3:16. Aquí tenemos otra pericopa. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Podemos repetirlo? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es un buen texto para memorizarlo si queremos compartirle a alguien de que Dios le ama, ¿ya? O sea, de tal manera que Él se transformó en un hombre, ¿ya? De carne y hueso, ¿ya? Con todas las limitaciones que tienen los hombres, y vivió una vida siempre con su vista puesta en ir a la cruz para morir por nuestro pecado. Y eso lo hizo solamente por amor. Segunda ley: el hombre es pecador y está separado de Dios. Si uno no es capaz de aceptar de que su naturaleza es pecaminosa, muy difícilmente va a querer que alguien le ayude con la salvación o recibir de Dios, si no ha reconocido sus limitaciones, ¿ya? Y una gran limitación que tenemos es esa. Nosotros como seres humanos somos centrados en nosotros mismos. Tendemos a ser egocéntricos, a ponernos a nosotros al medio, ¿ya? Y por lo tanto estamos separados de Dios. No hay nada que nosotros podamos hacer para alcanzar la altura de lo que Dios nos pide, ¿ya? Entonces, leamos Romanos 3:23 para ver. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso dice la Escritura. También dice en Romanos 6:23: quien solo vive para pecar. Esta es una versión de traducción del lenguaje actual. Dice: quien solo vive para pecar recibirá como castigo la muerte, pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Es muy clara, ¿verdad? Eso no significa que de repente no cometamos pecado, porque cuando nosotros recibimos a Jesús es una transformación paulatina, ¿ya? Nosotros empezamos a dejar que Él habite en nosotros, empezamos a dejar de que Él nos guíe, ¿verdad? Pero no es de un día para otro. No es como que yo recibo el Espíritu Santo y automáticamente ya no peco más, ¿ya? Ojalá fuera así, ¿verdad? Sería tremendo. Pero no, a Dios le plació de que nosotros tuviéramos esta relación en la cual poco a poco fuéramos conociéndole y empezáramos a amarle, y en respuesta a ese amor obedecerle, ¿ya? No es una cosa que podamos imponerle a la gente. No es algo, porque hay religiones o hay ciertos movimientos que van con la parte dura, diciéndole: oye, te vas a ir al infierno, tú estás en pecado, así que arrepiéntete porque si no te vas al infierno. Puede que hasta algunas personas acojan ese mensaje, pero no lo van a hacer por amor, lo van a hacer por temor, lo van a hacer por miedo, ¿ya? Entonces Dios no quiere eso, porque este es un Dios relacional. Lo que Él quiere es tener una relación con nosotros. Queremos que aprendamos a conocerle, y en ese conocerle, amarle, y al amarle vamos a obedecerle, ¿ya? Ahora, igual hay un tema de convicción, igual que en el matrimonio. Uno parte del matrimonio súper enamorado, así viendo corazoncitos por todos lados, ¿verdad? ¿Ve? Pero a medida que va pasando el tiempo, como todas las cosas empiezan a enfriarse, por decirlo así, y ahí es donde uno tiene que actuar por convicción. Yo me casé con esta mujer porque la amo, ¿ya? Y ante Dios hice un pacto en el cual yo decidí amarla, en las buenas y en las malas. Por lo tanto, no es porque yo sienta algo, sino porque hay una convicción que me impulsa a seguir amándola, ¿ya? Ahora, el amor es como las plantitas. Si uno las riega, va a poder mantener esa plantita viva, ¿ya? Es necesario actuar con convicción. Y con Dios no es nada diferente. Esta relación tiene que ser con convicción. Y vamos a la tercera ley. La primera era que Dios nos ama, ¿verdad? La segunda es que el hombre es pecador. La tercera entonces dice que Jesucristo es la única provisión de Dios para el pecador, ¿ya? En Romanos 5:8 dice: pero Dios nos mostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros, a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores. O sea, ¿quién dio el primer paso? ¿Nosotros o Dios? Dios. No fue que porque nos portamos bien Dios dijo: ah, mira, este chiquillo es medio santo, lo voy a bendecir. No, Él nos buscó con la bendición primero, a pesar de que estábamos en nuestros pecados.
Entonces, la provisión que Dios nos dio para poder ser redimido o ser restaurado esta relación fue a través de Jesucristo y no hay otra. Él mismo lo dijo, solamente hay un camino para llegar a Dios. El camino, la verdad y la vida. En Juan 14:6 dice, Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí nadie puede llegar a Dios el Padre. Y por último, la cuarta ley nos dice lo siguiente, que debemos recibir a Jesucristo como Señor y Salvador para poder conocer y experimentar el amor de Dios y su plan para nuestras vidas. ¿Ya? Es un poco parecida a la ley 3, pero la ley 3 dice que la única forma es Jesús. La cuarta ley dice que no basta con reconocer de que Él es Dios, porque hasta los demonios le reconocen, ¿verdad? Y tiemblan. Exactamente, eso dice la Escritura. Lo que necesitamos es cumplir la cuarta ley, es recibir a Jesucristo en nuestra vida como Señor y como Salvador. ¿Qué significa eso? Que Él sea el Señor. Por ejemplo, si yo fuera delante de un rey y yo estuviera bajo su reino y él me dijera, Jorge, anda a la derecha, pero yo quiero ir a la izquierda, ¿qué tengo que hacer? Ir a la derecha. ¿Y por qué? Porque yo lo he reconocido a él como rey y por lo tanto tengo que respetar su soberanía en mi vida, ¿no? Entonces un poco eso. A veces las emociones, los sentimientos me dicen, no, yo voy a hacer esto porque me satisface, porque egoístamente quiero eso para mí. Pero de repente Dios dice, no, yo lo que quiero para ti es otra cosa. Si actuamos en obediencia, vamos a ver la mano de Dios, vamos a ver la bendición. Y por último, Salvador. ¿Qué significa reconocerle como Salvador? Reconocer el sacrificio que Él hizo para lavar nuestros pecados. Reconocer que nosotros somos pecadores, por lo tanto necesitamos pagar un precio por nuestros pecados para poder ser limpiados y santificados. Y ese precio, mira, antiguamente el pueblo de Israel para poder tomar la tierra prometida tenía que ir a la guerra, ¿ya? Pero antes de ir a la guerra, ¿qué es lo que hacían? Sacrificio. Muy bien, sacrificio. Y esto es curioso, porque si yo mandara un ejército a la guerra, yo los mandaría a hacer ejercicio, los mandaría a hacer pesas, a practicar con la lanza, a practicar con la espada, ¿verdad? Sin embargo, Dios no los mandaba a eso. Dios los mandaba a santificarse. O sea que sin santificarse, ellos no podían ganar la batalla. Hubieron momentos en que alguien de la tribu estaba en pecado, y aunque no era de conocimiento público, ellos perdían la batalla. Y ahí decían, ¿qué pasó? Y ahí descubrían que había un pecado en medio de ellos y que ese pecado traía maldición. ¿Y qué tenían que hacer? Ir y santificarse. En esa época, para poder santificarse, tenían que hacer un sacrificio animal, ¿ya? Y esto era un acto simbólico para poder que nosotros entendiéramos en el futuro que hay un sacrificio de sangre, ¿ya? Y ese sacrificio de sangre ahora se hizo una vez y para siempre. ¿A través de quién? De Jesús. Entonces la cuarta ley tiene que ver con eso, reconocer de que yo soy salvo no por mis propios méritos, yo soy salvo por los méritos de Jesús. Exactamente. Entonces el versículo de acá dice, en Juan 1:12 dice, todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué tremendo privilegio, y como hijos herederos de su reino. En Efesios 2:8-9 dice, ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se las regaló. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. Esta es una versión de lenguaje actual, por eso yo siento que es tan clarita. Pero uno está acostumbrado a la Reina Valera, ¿verdad? Que dice que es un don de Dios, o sea, un regalo, y que para que nadie se gloríe. Pero en el fondo es lo mismo, para que nadie se sienta orgulloso y que diga, no, es que yo fui tan bueno, yo llegaba todos los domingos a las 10:30, yo instalaba el telón, yo, no sé, cualquier cosa que uno crea que es un acto para servir a Dios religiosamente y que con ese acto yo me estoy ganando algo, está equivocado, ¿ya? Porque no hay nada de que sentir orgulloso si Él hizo toda la pega. Él envía su Espíritu Santo, Él nos toca, Él pone en nosotros el querer como el hacer, dice su palabra. ¿Qué nos toca a nosotros? Recibir el regalo. Ahora, Dios es un Dios muy respetuoso. Dios no nos va a obligar. Tenemos que nosotros tomar una decisión. Y ese es quizás el único acto importante que podemos hacer en toda nuestra vida. O sea, si tú vives 70 años y no fuiste capaz de recibir a Jesús,
fue una vida vana. Por muchos millones que hayas ganado en la vida, por muchos títulos que hayas conseguido de carrera, por mucho éxito, porque salgas en el Time una vez al año, si no hemos sido capaces de recibir a Jesús en nuestra vida, ha sido vana nuestra vida. En cambio, si hemos vivido una vida mediana, hasta mediocre, hasta hemos pasado por las peores, pero en un momento dado de nuestra existencia hemos visto la luz de Cristo y hemos dicho: Señor, ven a mi vida, yo no soy digno, pero me rindo a ti. En ese momento ya hicimos lo que veníamos a hacer en esta vida. Bueno, y de ahí para adelante a Dios le plació que fuéramos nosotros los mensajeros, porque uno podría recibir el Espíritu Santo de Dios y irse al cielo al tiro, ¿verdad? Interesante idea. Claro, dejaríamos de pasar penuria, tener que ir a trabajar todos los días, pasar frío acá en Chile y todas esas cosas que de repente nos complican, porque en el cielo no hay nada de eso, todo va a ser maravilloso. Pero a Dios le plació enviarnos a nosotros por esas cosas de Dios, ¿no? ¿Ya? Y a nosotros nos toca aceptar eso. Nosotros ahora, llenos del Espíritu Santo, vamos y compartimos estas 4 leyes espirituales. Recibimos a Jesús por medio de la fe, es lo que estaba hablando. En Apocalipsis 3:20 dice: mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Mira, Dios nos da el privilegio de ser amigos, y Él es el que viene a golpearnos. Si tú no habías escuchado nunca este mensaje antes y lo estás escuchando ahora, no es casualidad. Es Dios quien está hablando a tu vida, a tu corazón, a tu mente, para que ojalá le abras la puerta, ¿ya? Y seas amigo de Dios. No hay privilegio mayor. Al recibir a Jesús, comprende un cambio de actitud hacia Dios. Confiar en Él para que Él entre en nuestras vidas, perdone nuestros pecados y para transformarnos en las personas que Él quiere que seamos. El solo estar de acuerdo intelectualmente no basta. Tampoco es suficiente tener una experiencia emocional, como les decía antes. Recibimos a Jesús por la fe. Es un acto totalmente voluntario. Quiero hablarles de algo que ocurre en el pueblo evangélico cristiano. Algo que se llama el llamado o invitación. ¿Ya? ¿Lo han escuchado alguna vez? Los hermanos al final de la prédica hacen un llamado, ¿ya? O una invitación a hacer una decisión por Cristo, ¿ya? Esto no es algo que esté en la Biblia, es algo que han inventado los hombres, ¿ya? Y no estoy diciendo con esto que esté mal completamente, pero hay que tener mucho cuidado. Cuando las personas están interesadas en recibir a Jesús, si tú le estás haciendo evangelismo a alguien y esta persona está abierto a conocer más, a recibir a Jesús en su vida, uno puede ayudarle a hacer una oración. Cuando la persona ha entendido qué significa, o sea, reconocerse pecador y necesitado de la salvación de Jesús a través de la cruz, uno puede guiarlo a repetir una oración donde reconocen estar arrepentidos y declarar su deseo de recibir el perdón de Dios. Este acto es personal y no requiere una forma especial, ¿ya? No es como que, chuta, tengo a alguien delante y quiere recibir al Señor, pero nunca me enseñaron la oración. No hay palabras especiales, porque no es un acto, no son palabras mágicas, ¿verdad? Sino que lo que busca Dios es una actitud del corazón. Cuando alguien tiene la humildad de reconocer a Dios en su lugar de Dios, y no a nosotros como nuestros propios dioses, ahí en ese momento la persona puede decir palabras que pueden sonar torpes, pueden no ser las palabras precisas, pero es la actitud del corazón lo que Dios ve. Entonces nosotros podemos ayudarle a alguien a hacer esta oración. Como dice aquí, recordemos que no importa que tanto nos esforcemos por convencer o agradar a una persona con el Evangelio, el Espíritu Santo es quien hace la obra. O sea, si nosotros tenemos la suerte de hablarle a alguien y que esa persona siga viniendo a la iglesia y se convierta, no es como que nosotros, lo convertí. O al revés, si la persona decide ignorar nuestro mensaje, no es como, chuta, es que no dije esta parte, es que fallé en decir esto otro. Al final, lo importante es que es el Espíritu Santo el que hace la obra. Así que tengámoslo siempre presente. Nosotros somos un instrumento en las manos de Dios. Y para resumir en 10 puntos, el mensaje o proyecto de Dios, si usted está en esta iglesia, es porque usted cree en el proyecto de Dios. O al menos está tratando de conocer cuál es el proyecto de Dios. Yo se lo voy a presentar en 10 puntos. Muy resumidamente.
Dios creó el universo y toda la vida en la tierra. Los seres humanos fuimos creados a imagen de Dios. Es decir, somos distintos a los demás seres creados y poseemos características semejantes a Dios. Tenemos alma, espíritu, mente, inteligencia y personalidad. Punto 3. El pecado, quebrantar las leyes de Dios. El pecado es como salirse del camino, ¿ya? Errar en el blanco. Cuando tiran con el arco y la flecha, ¿han visto que hay un círculo así? Errar al blanco, o sea, no darle al punto, eso es pecado. ¿Y cuál es el punto? Agradar a Dios. El pecado separó a la humanidad de Dios. En consecuencia, todo ser humano es un pecador, alguien que quebranta la ley y necesita reconciliarse con Dios. Punto 4. Jesucristo es el Hijo de Dios eterno, sin pecado, perfecto y puro. Es Dios hecho hombre. Punto 5. Jesús vino a la tierra en forma humana con el propósito de ofrecer su vida como sacrificio por el pecado. Es decir, pagar por nosotros la sentencia del pecado para que de esa manera pudiéramos estar otra vez en una relación correcta con Dios. Lo que Dios hizo fue restaurar esta relación perdida a través de su Hijo Jesús. Jesús fue crucificado, murió, fue enterrado, pero 3 días más tarde se levantó corporalmente de la tumba y por 40 días después Él estuvo predicando y ascendió luego al cielo. Punto 7. Cada persona necesita abandonar su pecado y creer en Jesucristo a fin de recibir vida eterna y tener la certeza de ir al cielo cuando muera. Punto 8. Los seguidores de Jesús, es decir, los cristianos, necesitan asociarse con otros creyentes en una iglesia local para crecer espiritualmente, tener comunión y oportunidades de servicio. No, la gente que viene a la iglesia no viene solo a recibir, ¿ya? Si usted pensaba que aquí venía solo a recibir, no, fíjese. Nosotros lo estábamos esperando para que también nos ayude, ¿ya? Porque el Señor nos dijo que Él vino a servir. Y como nosotros somos cristianos, la palabra cristiano significa pequeños cristos. Nosotros imitamos lo que Él hace. Y Él nos llamó a servir. La misión de la iglesia es proclamar el Evangelio de Jesús en todo el mundo y hacer obras de misericordia y de compasión. Y por último, un día Jesucristo regresará a la tierra. La historia, tal como la conocemos, llegará a su fin y entonces Dios juzgará al mundo por medio de Jesucristo y habrá premios y castigos, según como las personas hayan respondido a Jesucristo. Yo todo el rato he dicho que la salvación es por gracia, ¿verdad? Lo cual no significa que nuestros esfuerzos que hagamos por servir a Cristo no van a tener un reconocimiento. Solo significa que nuestros esfuerzos no nos dan la salvación. ¿Me entienden? Exacto. Pero Dios te bendice a tu familia. Dios nos provee de maneras inimaginables. Dios es un Dios de amor. Entonces no nos va a dejar sufrir, no nos va a dejar ahí tirados y nos va a observar mientras vivimos vidas tristes. No, Dios viene y responde. No, él viene, nosotros respondemos a Él y Él a nosotros, y así comienza una relación. Es una relación viva, ¿ya? Donde vemos la mano de Dios en nuestra vida. Y bueno, todos esperamos la segunda venida de Cristo, cuando Él venga a restaurar la humanidad y el pecado sea totalmente sacado de la existencia del ser humano. Ese, digamos, en 10 puntos, el proyecto de Dios. ¿Quién quiere sumarse a ese proyecto? Anotado. Listo. Estamos listos. Muy bien. ¿Qué les parece si hacemos un pequeño ejercicio? ¿Estamos muy justo en la hora? ¿Podemos? Ya. Me gustaría invitar a un valiente a jugar un juego de rol. ¿Ya? ¿Qué les parece si hacemos como que yo voy pasando por el parque y no conozco de esto? Entonces usted viene aquí y me trata de hablar, me trata de evangelizar, a lo mejor usando alguno de estos puntos. ¿Quién se atreve? ¿Ya? Esto entre nosotros. Bueno, va a ir a internet, todos lo van a ver, pero entre nosotros. Ya, Sammy, venga. Valiente. ¿Saben qué? La fe es igual a valentía. Los hombres que han sido valientes han sido hombres de fe. Así, sí, aquí toma el micrófono y yo voy pasando por aquí. ¿Funciona esto? Yo estoy en el parque, estoy mirando, disfrutando del sol. Hola. Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Bien, voy apurado, pero... Bueno, así. Yo recomiendo un poquito más de... Sí. Hagámoslo. Hola, buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, la verdad es que ando medio agobiado porque me acaban de despedir. Chuta. Y estoy triste. Pero sí. Está tan lindo el día que salí a respirar un poco de aire. Sí, pues siempre hace bien tomar un poco de aire. Bueno, a usted a lo mejor le llama la atención por qué estamos aquí, por qué Sí, le hablé. harto ruido que están A haciendo. lo mejor ya sabe por qué le hablé. Pero, o sea, yo creo que igual tiene un sentido que usted esté pasando por eso y que nos hayamos encontrado. Yo creo que las cosas no pasan porque sí, y creo que nos encontramos a lo mejor porque... ¿Usted cree que es la suerte? No creo en la suerte, no creo en la suerte. Yo ¿En creo qué cree usted? Yo creo en Dios, y creo que, como le dije anteriormente, Dios hizo que nosotros nos encontráramos. No sé si usted cree que esto tiene sentido, pero a lo mejor no quiere escucharme, pero yo quiero decirle que Dios está preocupado por usted, que le ama y que de verdad todos los problemas pasan y que Dios está con usted. A lo mejor que yo le diga esto no le hace sentido, que a lo mejor mañana va a seguir triste, a lo mejor le va a seguir costando encontrar trabajo, pero Dios está con usted. Gracias, está a escuchar eso. Bueno, esa es una opción, porque el Espíritu Santo es quien ahí hace la obra en la persona, ¿no? Gracias, valiente. Ya. Uno más, otro valiente. Ya, Ya. Esto no estaba preparado, es algo que... No, para nada. Ya, entonces yo vengo por el padre que me la vi bajo. Hola, buenos días, caballero. Hola, buen día. ¿Cuál es su nombre? Jorge, Bueno, mi nombre es Esteban, muy bueno conocerlo. ¿qué están haciendo tanto ruido? Es que estamos aquí compartiendo la verdad que nosotros conocemos. ¿Cuál Que es esa verdad? Es la verdad de Dios. Una verdad ¿Usted es testigo de Jehová? ¿No? no, soy evangélico. Ah. Pero eso, lo específico no importa nada. Lo que importa es que yo sigo la Biblia y me apego a lo que dice la palabra de Dios. Oye, pero ¿cómo la Biblia me va a ayudar a encontrar pega? Estoy sin pega, no sé qué hacer. La Biblia tiene mucha sabiduría y mucho verdad sobre lo que está dentro de ti, sobre lo que es tu espíritu, sobre lo que es tu mente, sobre lo que realmente te mueve. Yo una vez abrí la Biblia y decía, guarda muy bien esta palabra. Yo la tomé y la metí en una caja fuerte, pero estoy haciendo... Bueno, hay que tomar contexto a todas las cosas. ¿Ah, sí? Sí, claro que sí. Hay muchas cosas... En realidad no la leí. A ver, dígame usted, ¿cuál es su situación ahora mismo? Bueno, que me quedé sin pega, pues, reducción de personal y aquí estamos. Bueno, le voy a decir algo. La Biblia nos dice de que todas las cosas, para un cristiano, todas las cosas que hace Dios para nosotros es para nuestro bien. A pesar de que nosotros no lo veamos como así en el momento. Yeah. Tal vez ahora usted esté pasando por un tiempo muy difícil, como muchos de nosotros lo hemos hecho. Pero yo le aseguro de que si usted pone su fe en Dios, Él no lo defraudará. ¿Y cómo puedo conocer más de Dios? Es una muy buena pregunta, que estamos todos a mucha gente que le puede ayudar, pero lo más importante es que usted tiene que tomar la Biblia y leerla. Yeah. Escuchar y ir a la iglesia más cercana que tenga, escuchar lo que tiene. ¿Y a dónde está la iglesia de ustedes? Aquí en Santiago Centro, y ahí inserte dirección. San Ignacio 286. Está muy invitado que venga a nuestra iglesia. Lo recibimos, hay pequeños snacks. ¿Comida? Sí, claro que sí. Sí, está muy bienvenido. Gracias. Bravo. Ya, ¿qué aprendimos de este juego de rol? Que hay que aprenderse la dirección, ¿verdad? No, lo importante es hablar desde la sinceridad, ¿ya? Desde nosotros mismos, ¿ya? No vender algo que no podemos garantizar. Por ejemplo, el Sami me dijo, a lo mejor no va a encontrar trabajo, pero Dios va a venir a tu vida y algo va a hacer, algo así más o menos parafraseándolo.
¿verdad? O sea, no estaba vendiendo la pomada, ¿ya? Porque en realidad Jesús cuando vino nos dijo, en este mundo tendréis aflicción. Y si decides seguir a Cristo va a ser peor. No sé si peor, pero... Sí, bueno, es un pensamiento muy arraigado en nosotros, ¿no? De creer que si uno se hace cristiano te va a hacer más difícil la cosa. No es así, ¿ya? No es así. Yo de frente le digo, no es así. Uno cree que es más difícil porque, claro, el desafío es más grande, ¿ya? Pero las recompensas son mayores. Por ejemplo, si usted es secretaria de un plantel ejecutivo, de un personaje grande, entonces lo llaman por teléfono a él, y usted todavía no es cristiano, y le dicen, oiga, llaman por teléfono, ¿está Juanito Pérez? Y Juanito Pérez dice, entonces la secretaria tiene que decir, no, acaba de salir, ¿ya? Y estaría totalmente dentro de los márgenes aceptables, ¿verdad? Y este caballero más encima sale con otra mujer, y la secretaria sabe y todo, cabrón, pero... ¿verdad? Porque si no pierde su puesto. Sin embargo, cuando nosotros recibimos a Jesús, sabemos que a Jesús no le gusta la mentira, ¿ya? Tenemos que dejar de mentir. Y de un momento a otro ahora, uno dice, pues ahora es más difícil la cuestión. Porque lo más probable es que te despidan. Porque uno le dice, ¿sabes, jefe? Yo no puedo mentir, ¿ya? Así que la próxima vez que llamen, yo voy a tener que decir la verdad, no puedo mentir. Y lo más probable es que el jefe la ponga de patita en la calle, ¿cierto? ¿Ya? Y eso usted dice más difícil. Pero Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y estoy seguro que de ahí va a ir a algo mejor, ¿ya? Entonces, claro, si uno se queda solo con esa impresión, es como, antes estaba bien y ahora estoy mal, ¿verdad? Pero los valores y los principios de Cristo, si uno los lleva con el estandarte de Dios adelante, te va a ir bien, ¿ya? Hay circunstancias que a veces uno las ve muy negras, ¿ya? Hay momentos en la vida en que, porque el pecado siempre te salpica, ¿ya? Es como, a veces yo estoy súper bien, pero el que está al lado mío pecó, y ese pecado te salpica, y lo pasamos mal, ¿ya? Pero Cristo siempre te va a llevar por el buen camino, ¿ya? Y te va a dar la fuerza, la fortaleza. La Biblia dice que Dios trae una paz que el mundo no puede entender, una paz que sobrepasa todo entendimiento, y esa paz solamente la podemos recibir en Cristo. Cuando uno no tiene a Cristo en su vida, no tiene de dónde acudir. O sea, los hombres te fallan, uno mismo se falla a sí mismo. Entonces, es que si tú ves en la Biblia y estudias cualquiera de los personajes de la Biblia, ninguno se le hizo la vida fácil. Que uno que es un simple mortal, que tenga obstáculos, que tenga contratiempos, eso no quiere decir nada. Exacto. Y seguir adelante, y la palabra más pequeña que tiene en la Biblia, que es la palabra fe, es lo más inmenso que hay. Así es, muy cierto. O sea, cuando llueve sobre todos, y todos tenemos que enfrentarlo. Sin embargo, enfrentarlo con Cristo, por mi experiencia de más de 26 años en el Evangelio, es que el Señor te cuida, el Señor te guarda, el Señor te provee, el Señor te lleva más allá. Te hace valiente. Y te hace valiente. Valiente es sinónimo de fe. En la viña siempre decimos que fe se deletrea riesgo, pero en el fondo no es un riesgo así loco. No es como que yo voy a las montañas y como tengo fe me voy a tirar por una cuerda así. No, ese sería un riesgo no pensado. La valentía tiene que ver con hacer el llamado de Dios. Y fe es igual a valiente. Así que seamos valientes. Y los dejo con esto que fue el evangelismo parte 2. Se viene la parte 3. Muchas gracias, Jorge. Muy práctico, muy didáctico, ¿cierto? Bueno, quería...